Y ahora vamos a conversar con el capitán Alex Segura. No sé si he dicho bien su grado. ¿Es correcto su grado de capitán? Usted es comandante. ¿Es correcto su grado de capitán? Que es veterano héroe del CENEPA. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo le va? Y además estuvo en la operación Chavín de Huántar. Y lo hemos llamado, ¿por qué? Porque ya habrá tiempo de conversar sobre esos temas también. Pero el pase al retiro, o el pedido de pase al retiro del general Astudillo, sorprende a mí me ha sorprendido. Se lo digo por qué. Porque le quedaba muy poco tiempo ya en el mando, en el servicio activo, ¿no? Entonces todo el mundo especula sobre por qué lo ha hecho. Pregunto, ¿hay que preocuparse por esto? ¿Es un gesto de general Astudillo o es una cosa que efectivamente hay que creer por primera y única vez que se debe a, ¿cómo se llama?, un deseo personal, asuntos personales? ¿Cómo ve el caso? ¿Qué tal, Chema? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy amable. Bueno, General Astudillo en realidad ya se iba a pasar al retiro en el mes de octubre. Sí. ¿no? Su promoción ya pasó al retiro y él, por una ampliación en el cargo, por una prerrogativa del presidente, él se quedó en el puesto de jefe de comando conjunto, pero le correspondía pasar en octubre a la situación de retiro. Yo le doy una lectura diferente. Muchas personas dicen que el general Astudillo, como jefe de comando conjunto, debió actuar de manera diferente antes de estos eventos, digamos, ¿no? Pero conociendo al general Astudillo, y no es por justificarlo, ni es por ni por nada por el estilo, pero considero que él como combatiente, como una persona que se enfrentó al comunismo, al terrorismo, lo que no ha querido es arrodillarse ante el comunismo, ni subordinarse. Chavín de Huántar. Claro, Chavín de Huántar, no solamente Chavín de Huántar, también ha combatido. Bueno, no soy, ¿no? Entonces lo que él no ha querido ha sido arrodillarse justamente ante aquellas personas que tienen la misma ideología contra las que él luchó. Si él se hubiera quedado el 28 de julio, hubiera tenido que subordinarse al jefe supremo de Fuerzas Armadas. Pero es el presidente elegido por el pueblo, digamos. Y los militares se supone que son no deliberantes, no pueden hablar, no pueden ni pensar. Bueno, casi. Pensar, sí, podemos pensar, pero... Ajustando la tuerca. Claro, pero sí, efectivamente, la Constitución nos prohíbe deliberar, no somos deliberantes. Los que están en actividad, los que estamos en situación de retiro, sí podemos opinar, ¿no? Y efectivamente, no son deliberantes los oficiales de actividad, pero esta es una actitud que ha tomado el general Astudillo de no querer subordinarse ante este nuevo presidente, ¿no? Y ¿cuán representativo es esto de lo que piensa el ejército en este momento? Esta actitud del general Astudillo, ¿cuán representativo puede ser? Tiene dos lecturas, ¿no? La que yo te acabo de mencionar hace un momento y la otra viene a ser la incertidumbre que genera esto posterior al 28 de julio, ¿no? Porque recuerda que la jefatura del comando conjunto es un rol entre las instituciones de las Fuerzas Armadas. El oficial de más alto cargo, quien designe el presidente, ocupa el cargo de jefe supremo de jefe de comando conjunto de Fuerzas Armadas. Pero por otro lado está la designación del ministro de Defensa, ¿no? Que también es una prerrogativa presidencial, como presidente y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que ver cómo se acciona luego que el presidente tome sus decisiones y saber quién designa, quién va a tener la responsabilidad de los designios de las Fuerzas Armadas, ¿no? Vamos a hablar de escenarios, en algún caso que puede ser tétrico. ¿Qué pasaría si el ministro de Defensa que designa el presidente, pues esto es una cosa que hay que saberlo ya, sí. ¿Qué día es hoy? 26 ya. Ya estamos ya, 2 días. Mañana. Si el presidente designa como ministro de Defensa a una persona que tiene vínculos de algún tipo con grupos terroristas o cosas pues parecidas. Sería trágico, Chema, porque ¿no? se ha hablado de esto bastante en los últimos tiempos, ¿no? Sería trágico, sería terrible, sería una deshonra, sería una afrenta a las Fuerzas Armadas, sería mancillar la memoria de los héroes que dejaron su vida en la lucha contra el terrorismo. Sería una ofensa absoluta a todas las Fuerzas Armadas. Una ofensa a las Fuerzas Armadas. Una ofensa a las Fuerzas Armadas. Por absoluta, supuesto, absoluta.
Lo interrumpo. Pedro Yaranga está mandando este tuit propuesto para el cargo de jefe del Comando Conjunto del general Manuel J.M. Gómez de la Torre, Araníbar, actual comandante general del Ejército, para el comando, para el CGE, ¿qué significa? Perdón. Comandante general del Ejército. Comandante general del Ejército, perdón. Al general José Vizcarra Alves, actual jefe de Estado Mayor del Ejército, falta el visto bueno del presidente. Sí. Ay. Ahorita el general Vizcarra... Lo que estamos hablando. Sí, claro, ahorita el general Vizcarra es el jefe de Estado Mayor General del Ejército, ¿no? Okay. Según el tuit de Pedro Yaranga, está siendo propuesto para el cargo de comandante general del Ejército, el que ocupa ahorita el general Gómez de la Torre. Exactamente. Y el general Gómez de la Torre tendría que asumir al jefe de comando conjunto, que en realidad, por una cuestión de rol, como te mencioné hace un momento, creo que le correspondería a la FAP, ¿no? Pero depende, depende del presidente. Es un trascendido, esto no es por si acaso. Claro, Ahora, Yaranga está bien informado siempre, debo decirlo. Sí. Pero esto es un trascendido, por si acaso, para el público. Esto no es un boletín oficial, claro, por ahora. Después, yo no sé si se propagarán boletines oficiales acá en este canal. Espero que no. Bueno. Hay que tener en cuenta, hay una cosa no menos importante, que el general Gómez de la Torre es promoción de Ollanta Humala. Claro. Y el general Vizcarra es promoción de Antauro Humala. ¿No? Yo en realidad no le daría, bueno, hay que darle importancia sí, pero no le daría tanta importancia porque tengo entendido que dentro de las Fuerzas Armadas, Antauro Humala no goza de mucha simpatía. Sí. Y en su promoción tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí no habría que tener mucha preocupación. Si usted fuese presidente Castillo, digamos, o una persona como él, que no tiene antecedentes en la política, digamos, parlamentaria, etcétera, pero que no conoce a nadie de la Fuerza Armada, o que no conoce nada de la Fuerza Armada, ¿qué requeriría para tomar una decisión como esta? Porque el presidente, esto tiene que ser ratificado por el presidente. Sí, Castillo. Es correcto. Me pregunto, ¿a quién le preguntará? Yo, de repente, como lo conozco usted, por esta entrevista, si yo estuviese en el caso diría, oiga, ¿qué le parece fulano y qué le parece mengano? Pero no lo veo a él. O sea, la pregunta es, el comandante en retiro, Ollanta Humala, ¿va a cumplir ese rol de bisagra entre el nuevo presidente y sus colegas del ejército? Podríamos estarlo dando ese caso. Fíjese, para terminar la pregunta, en estos días un señor llamado Alberto Fujimori, que había sido elegido también presidente de la República en segunda vuelta, estaba tratando de comunicarse con la Fuerza Armada y apareció un retirado de la Fuerza Armada, o que lo habían retirado o que él se había retirado, llamado Vladimiro Montesinos, y le dijo, puede ser una caricatura, no te preocupes, hermanito, yo te resuelvo el problema de los militares. ¿Qué puede estar pasando? Es correcto, ¿no? En el cerebro. Se ha visto acercamiento por parte de Ollanta Humala hacia Pedro Castillo. Sería un mal asesor, o estaría asesorando pésimamente Castillo, porque si fuera el caso, digamos, en el hipotético caso, o en la suposición de que yo estuviera en el lugar de Castillo, lo que yo haría sería convocar a los altos mandos militares, sí, y pedirles la opinión de ellos en consenso, ¿no? Porque son los que conocen la realidad actual del ejército de las Fuerzas Armadas. Cuando dice altos mandos, ¿quiénes son los? Los 4 generales que comandan las Fuerzas Armadas, el jefe de comando conjunto y los 3 comandantes generales del ejército, la Marina y la FAB, ¿no? Y ellos irían. Y ellos serían son las personas más idóneas para poder. Irían a conversar, por supuesto. Claro, a conversar, pedirle su opinión, pedirle consejo y saber de primera fuente, y las personas que están cerca de la realidad de las Fuerzas Armadas, conocer su opinión y tomarlas como válida, ¿no? Ahora, el currículum, la carrera de cada general es una cosa que se sabe, o sea, esto no es una cosa secreta, digamos, ¿no? El ejército tiene todo el récord de cada uno de ellos. Todos los legajos están ahí, claro. Está todo ahí desde su escuela militar, vamos a llamarlo. Desde que era cadete. Claro, yo con esto pues puedo tener un primer conocimiento de las cosas. Así es. Lógicamente. Así es, pero no, claro, no podría, estaría haciendo mal en tratar de asesorarme con alguien que en principio salió resentido del ejército.
Claro. Que cometió un delito al provocar una rebelión, porque Sí. eso es un acto condenable y penado dentro del Código de Justicia Militar, ¿no? Y mucho menos, pues, tratar de seguir consejos de alguien que está preso, ¿no? En el Caso de Antauro. En el caso de Antauro, claro. No podría hacer eso como presidente. Sería irresponsable de mi parte como presidente recurrir a estos personajes para poder ver los designios y el futuro del ejército. Parece que lo está haciendo, no sabemos con exactitud, pero por lo menos yo pues tengo ha salido en todos los canales de televisión el señor Ollanta en la puerta de Breña, ¿no? Sí, claro, por eso te decía hace un momento de que se ha visto acercamiento. Para conversar con por algo está yendo, ¿no? Esperemos que entonces, no le haga caso. Acá tenemos una prueba de fuego para el presidente y para el ejército y para la Fuerza Armada. Sí, acá habría que ver lo que se está jugando por medio, ¿no? Está jugando. No solamente es el prestigio del ejército, sino es el futuro de las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Y las Fuerzas Armadas es la columna vertebral de la nación, ¿no? El sistema de defensa nacional es tan igual o quizá mucho más importante que el sistema económico del país. Si tú no tienes unas Fuerzas Armadas sólidas, bien formadas, bien guiadas, la estructura del país como Estado y como nación tambalea. Nadie va a querer invertir porque no hay seguridad, la economía va a tambalear. Entonces tú primero tienes que agarrar como un equipo de fútbol, comienza desde la defensa para arriba, establece bien tu defensa, fortalece tus Fuerzas Armadas, ¿no? Porque, como te digo, es la columna vertebral de la nación, y en base a eso continúa haciendo las otras reformas. Estamos ingresando al bicentenario y parece que no podemos superar ciertos problemas de nuestro nacimiento como país independiente. Recuerde usted que había mucha anarquía en el Perú. Claro. Había caudillos militares y no militares. Así es. Que se disputaban el poder, no teníamos instituciones. Y me da la impresión de que estamos empezando de nuevo con lo mismo. Y es que justamente yo siempre digo que lo que tenemos que hacer es conocer la historia, tanto la antigua como la reciente. Porque si no conocemos la historia, si lo que no conoces, no lo respetas. Si no lo respetas, no amas. Y si no amas, no lo puedes defender. Así de simple. Si no amas, no lo puedes defender. Bueno, me parece que hay un tuit del congresista Bermejo, si no me equivoco. Ahí está. El fujimorismo y la derecha quiere vetar la lista 3 a la presidencia de la mesa directiva del Congreso, en la que va Perú Libre, junto a Perú y Somos Perú. El plan de vacancia contra Pedro Castillo ha empezado, con H por si acaso, y está en marcha. Señores, se decidió no admitir la tercera lista. Acá tenemos, ya comenzó. Señores, como yo les he dicho, no me he equivocado, se lo dije a Marta Chávez, saquen su canchita, tremendo lío en el Congreso de la República. No se admite la lista número 3, que es la lista de Perú Libre, la lista perulibrista. ¿Por qué? Porque se considera que uno de sus integrantes de la lista, la doctora Flor Pablo, exministra de Educación del Partido Morado, no tiene grupo parlamentario. Ahí está. Efectivamente. Junta Preparatoria acordó no admitir la participación de la lista del oficialismo que integra Perú Libre. En la vicepresidencia, ¿no? Bueno, Es una buena noticia. oiga, yo le digo una cosa, estamos entrando en una situación de anarquía. Sí, y esto para mí es una cosa muy clara de que acá, pero el Cerrón, el doctor Cerrón lo ha dicho. Además, no confiemos en este Congreso, porque este Congreso es lo que siempre se ha dicho, pues la democracia burguesa, la cosa está un poquito... Es que van a utilizar una apariencia de legalidad. Cualquier tipo de justificación. Una apariencia de legalidad, y el verdadero Congreso está en la calle. Y aquí esto es una prueba, esto es una muestra tremenda. Señor Dios mío, yo puedo considerar de que el Congreso se está, si yo fuese en este momento, bueno, el presidente Castillo para mí es una incógnita, cada vez me desconcierta más, pero yo podría decir, este Congreso ha pasado a la ilegalidad por haber tomado esa decisión. Oiga. Hay que decirle a Bermejo primero que ¿Qué hacemos? los errores ortográficos, ¿no? Bueno, sí, ahí hay que poner una H.
Bueno, entonces, ¿qué le puedo decir? No estamos terminando con mucho optimismo frente al futuro del país, esta conversación, oiga. Bueno, optimismo siempre tiene que haber. Hay que ver más bien cómo las fuerzas democráticas ¿Cómo se se enfrentan hace a para esto. mantener la moral? La moral nunca debe de caer. Porque la moral es básico en todas las instituciones, pero en la Fuerza Armada mucho más. Por supuesto. Ahí existe la moral. ¿Cómo está la moral? La pregunta es, ¿cómo está la moral de la tropa? La moral siempre está alta. Siempre Y está a alta. veces mal porque no ha llegado al rancho. O se ha demorado o algo, o está mal. A pesar de eso, la moral siempre está alta en las Fuerzas Armadas. Siempre está alta. Y estoy seguro que las Fuerzas Armadas va a cumplir lo que dice la Constitución, ¿no? Va a enmarcarse lo que dice la Constitución, y hay prerrogativas que le da la Constitución y funciones que le da la Constitución que las Fuerzas Armadas no pueden salirse de ese marco, ¿no? Bueno, señor, muchas gracias. Gracias a ti, Chema, por la invitación. Ya volveremos a conversar a ver cómo se desarrolla todo esto. Este año no hay desfile, ¿no? Parece que no. Parece que no no. sé qué cosa dirá No, el bueno, nuevo bueno. presidente. Como ahora todo es virtual, va a haber un desfile virtual con dibujos animados de repente. Es probable. Yo ya no se puede descartar nada. Bueno, hay que recalcar el hecho, como te decía, de que tenemos que conocer lo que nos pasa últimamente, Correcto. lo que nos ha pasado, porque quien no conoce no respeta, quien no Repite respeta los no errores, ama, y quien no repetimos ama los errores, no ¿no? defiende. Muchas gracias, señor. Gracias, Chema, muchas gracias. Muy